Historia. Protagonista Carlos López. acompañado por Carmen Gutiérrez. Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a Aunque usted no lo crea, Historia. El día de hoy, se abordará lo sucedido entre 1933 y 1945. ¿De verdad sabemos lo sucedido en este periodo en el cual se encuentra el Holocausto? ¿O solo sabemos lo que los profesores de la secundaria y preparatoria nos decían? A lo largo de este video, se pretende abarcar aspectos importantes en relación al Holocausto. Recordemos que para entender un suceso, es muy importante saber por qué inició. En este caso, el Holocausto no se originó solamente porque Hitler lo quiso y ya. Hay una serie de acontecimientos que lo antecedieron y dieron pie a tal suceso. Eso es lo que revelaremos a continuación. El primer punto a tratar es sobre la injusta acusación entre el Vaticano y las dictaduras en materia de persecución de los judíos. Se decía que los cristianos y los alemanes eran cómplices de la persecución de los judíos. Esto se debía al hecho de que Alemania e Italia eran países cristianos, por ende, para haber soportado el horror neonazi, los cristianos tendrían que estar de acuerdo con todas las atrocidades. Si bien, es cierto que la Iglesia Católica es antisemita, siendo el antisemitismo uno de los ingredientes del Holocausto. Sin embargo, esto no asegura que haya habido relación alguna entre el Vaticano y la persecución de los judíos. El siguiente punto a tratar es sobre las torpezas de Pío XII comparadas con los 700.000 judíos que salvó. Se recuerda al Papa Pío XII debido a su actitud sospechosa. Se le ha criticado justamente su progermanismo torpe, expresar en alemán su alegría al embajador de Alemania por los éxitos militares alemanes en 1940. Esto no es algo que se espere de un pastor de cristianos. Sin embargo, también se recuerda al Papa Pío XII por su actitud ante la persecución judía. Al sentirse la comunidad católica amenazada por los nazis, tomaron una actitud de resistencia, protegiendo a los judíos de ser llevados a los campos de concentración. Pese a que el Papa se empeñaba en limitar los daños, tuvo que tomar medidas ante Hitler, y para la Navidad de 1937, declaró que Alemania estaba en plena persecución. Otro punto a tratar es sobre las acusaciones de Daniel Goldhagen contra la Iglesia. Según este personaje, los alemanes y cristianos son monstruos y todos ellos serán parte de un pueblo de capos asesinos. Gracias a esto la Iglesia había pasado a formar parte de las grandes filas de los perseguidos. Sin embargo, como anteriormente se había mencionado, no hay pruebas de una vinculación entre los cristianos y los nazis, ya que uno de los objetivos del nazismo era vencer al cristianismo. Como siguiente punto a tratar, nos centraremos en el ascenso del nazismo. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en un periodo de humillación. Además de haber perdido la guerra, con la firma del Tratado de Versalles, los ganadores se encargaban de darle su castigo. Cuando Adolf Hitler subió al poder con sus ideas nazistas, implantó en la sociedad alemana el miedo hacia los judíos. Aún después de la guerra y de las limitaciones que tenían, se desarrollaban muy bien e inclusive acumulaban riquezas y se posicionaban en puestos importantes. Mostró a los judíos como una amenaza que necesitaba ser erradicada. Un punto muy importante a resaltar es el pensamiento de Hitler.
Si bien, el lado que se nos ha enseñado de él en los sistemas educativos, es el del monstruo más grande de toda la historia. Sin embargo, si no conocemos por qué hizo lo que hizo, no podemos dar una opinión sobre él. Una de las características más intrigantes de Hitler es respecto a sus creencias religiosas. Algunos pensadores ateos sostienen que Hitler era cristiano porque fue bautizado en el seno de la Iglesia Católica y nunca llegó a apostatar expresamente de su fe. Estos autores sostienen también que el antisemitismo de Hitler tiene raíces en sus ideas cristianas. Para probar esto, citan un pasaje de Mein Kampf en el que el líder nazi escribió: "Cuando me defiendo a mí mismo de los judíos, estoy prestando un servicio al Señor". Sin embargo, Hitler no era cristiano. Este era su disfraz para ganar adeptos. Para conseguir el apoyo de muchos alemanes, utilizó una retórica semejante a la del "estoy prestando un servicio al Señor". El propio Hitler afirma en Mein Kampf que sus declaraciones debían entenderse como pura estrategia de propaganda diseñada para seducir a las masas. El antisemitismo de Hitler no tenía raíces religiosas sino raciales. Los judíos no fueron perseguidos por su religión puesto que había muchos judíos alemanes que no la practicaban, se les discriminaba por su pertenencia a una raza. El antisemitismo de Hitler era secular. Hitler era rabiosamente antirreligioso. Culpó a los judíos por inventar el cristianismo. A Hitler le irritaban particularmente los valores cristianos de la igualdad y la compasión, que él confundía con debilidad. El odio de Hitler a la religión cristiana queda patente en la evolución del régimen nazi. El antisemitismo de Hitler también tiene raíces profundas en la filosofía de Nietzsche. La visión nietzscheana del superhombre y la exaltación de una nueva ética que se situaría más allá del bien y del mal, fueron abrazadas con entusiasmo por los ideólogos nazis. Ahora, teniendo en cuenta el pensamiento de Hitler, ¿por qué los judíos? ¿Por qué descargó su odio con ellos? Como ya se había mencionado, al final de Primera Guerra Mundial, quedó una Alemania humillada y siendo reprimida por los vencedores. Fue en ese momento de debilidad que Adolf Hitler subió al poder. Con su carisma hacia el pueblo alemán, ganó su confianza y comenzó a meterles ideas en la cabeza. Los convenció de que la culpa de haber perdido la guerra era a causa de los extranjeros, los de fuera. Trajo a flote el nacionalismo y, tras decirles que la imagen de su país estaba herida y deshonrada, los convenció de que la manera de restaurarla sería eliminando a esas deshonras. Les mencionaba que los enemigos de la raza alemana eran los comunistas, los opositores, los alcohólicos, los homosexuales, los gitanos, los débiles y, sobre todo, los judíos. A los ojos de los nazis, los judíos eran todo a la vez: degenerados, comunistas, homosexuales, alcohólicos, etc. Para concluir, cabe mencionar que uno de los elementos que ayudó en la creación del nazismo, el nacionalismo, fue lo mismo que, de alguna forma, lo terminó. Fue gracias a la resistencia francesa que se restauró la dignidad del Estado y de la nación. Este movimiento de resistencia fue de origen nacionalista. Por tal motivo, no puede maldecirse al nacionalismo. Como último dato, en la actualidad existe mucha controversia sobre lo sucedido durante el Holocausto. Esto es debido a que la mayoría de la información fue obtenida de testigos o sobrevivientes y, muchas veces, la información no concuerda. Se debate en el número de víctimas así como el papel que realmente jugaron los judíos y los nazis. Sin embargo, siquiera negar el Holocausto conlleva graves consecuencias. Esperamos que les haya gustado el tema de esta noche de nuestro programa aunque usted no lo crea. Historia. Le recordamos que la historia se escribe por los vencedores, así que no se deje convencer por una sola versión. Hasta la próxima.